La vida, que ha vivido muchas aflicciones, muchos problemas, y saca una cita con Dios en un bosque. Y en ese bosque Dios comienza a hablar con él, porque el hombre finalmente en la conversación quiere llegar hasta el cielo al final de su vida. Y Dios le dice que para llegar al cielo, Dios hace algo, le entrega un árbol. Y le dice, de ahí en adelante, este hombre tenía que cargar con este árbol todo el tiempo. Y el hombre se va muy contento porque con ese árbol puede después llegar al cielo. Y pasando unos lugares se encontró con el diablo. Y el diablo, de manera muy amistosa, le prestó un hacha, se la regaló. Y sin ninguna mala intención se la dejó a aquel hombre. Y aquel hombre siguió con el árbol y con el hacha. Y de pronto, mucho más adelante, cuando ya estaba fatigado de cargar aquel árbol, Satanás vuelve y se aparece muy amistoso, muy amigable, y le susurra al oído y le dice, ¿por qué no le cortas con el hacha unas ramas al árbol? Al hombre le pareció bien y cortó unas ramas del árbol, y el diablo se desaparece. Y más adelante está muy agobiado, está muy pesado aquel tronco, aquel árbol, y vuelve y aparece de manera muy amistosa, con muy buenas intenciones, el diablo, y le dice, ¿por qué no le corta un pedazo al tronco? Y al hombre le pareció bien y le corta un pedazo al tronco y lo siente más liviano, pero más adelante está muy pesado ese tronco, y en ese momento aparece Satanás con una sonrisa de muy buen aspecto. Satanás en ese momento, y le dice, ¿por qué no le corta la mitad al árbol? Y el hombre, cada vez que se sentía fatigado, Satanás aparecía, y lo que finalmente le quedó fue un tronco muy pequeño, de tanto cortarlo que se lo colgó en el cuello. Y se volvió moda para todos cortar un tronco y hacer una figura y cortársela en el cuello, porque a través de eso que cargaban en el cuello iba a llegar al cielo. Pero un día este hombre muere y tiene que ir al cielo. Y para poder ir al cielo, el Señor está en un lugar alto, y el Señor le dice, para que tú llegues a donde yo estoy en este momento, tienes que usar el árbol que te di. El hombre estaba muy triste porque no alcanzaba ya lo que el Señor le había dado, porque lo había recortado. Menos mal, el hombre en ese momento despertó y se dio cuenta que todo esto era un sueño, porque hemos recortado la cruz, y el peso, y la cruz tiene un peso, y la Biblia dice, cada uno tome su cruz y síganme. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros cargar la cruz? Porque cada vez queremos que el evangelio sea más liviano, menos ofensivo y más laxo. Y yo quiero hoy, Domingo de Ramos, tengo un título en esta mañana para que usted lo pueda mirar con nosotros: más que recordar una historia, ¿cierto? Más que una tradición. Yo tengo un título diferente acá que yo le puse, yo le había mandado aquellos audiovisuales, sí. Más que una tradición. Y yo le voy a dar un dato importante en esta mañana, y yo le pido que apague su celular, que controle esfínteres en esta mañana, que usted se quede muy quietecito ahí donde está. Y el Nuevo Testamento inicia con los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 evangelios son sinópticos. La palabra sinóptico significa iguales o parecidos. Pero en los 4 evangelios hablan de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. A veces los 4 evangelios no relatan lo mismo, pero la entrada triunfal o el Domingo de Ramos lo hablan los 4 evangelios. El evangelio de Mateo, le voy a decir este dato, tiene 28 capítulos, Marcos tiene 16 capítulos, Lucas tiene 24 capítulos, Juan tiene 21 capítulos. En total
cuando usted lee los evangelios, está leyendo 89 capítulos. Y de los 89 capítulos, 4 capítulos hablan de la vida de Jesús desde su infancia hasta los 30 años. Escúcheme. Por eso los evangelios no es una biografía de Jesús. Solamente de 89 capítulos que tienen los evangelios, 4 habla de su niñez, de su infancia, y aparece Jesús a los 30 años. Y si de 89 capítulos habla solamente de la niñez y de la juventud de Jesús, 85 capítulos hablan de los últimos 3 años de la vida de Jesús. En los evangelios usted va a encontrar 85 capítulos que hablan de los 30 a los 33 años de la vida de Jesús. Pero déjeme llevarlo a algo más. De los 85 capítulos que hablan de los 3 años de la vida de Jesús, 29 capítulos hablan de esta última semana de la vida de Jesús. O sea, en resumidas cuentas, un 30% de los evangelios habla de la última semana de la vida de Jesús, que habla de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Esto significa que la Biblia le da mucha importancia a esta semana. Esta semana en los evangelios es muy importante. Y Mateo capítulo 21, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino en ella. Desatadlo y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita. ¿Lo está leyendo conmigo? Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Siga leyendo. Y los discípulos fueron, diga conmigo, los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y que iba detrás aclamaba diciendo, y usted me va a ayudar a decir esa frase con una voz fuerte: Hosana al Hijo de David. Pero así lo dirían los que estaban ahí. Lo puede decir más fuerte: Hosana al Hijo de David. Qué bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y terminaban diciendo: Hosana en las alturas. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros comenzamos a mirar la palabra, encontramos en la palabra, en el versículo 11, y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. El versículo 6 vamos a resaltarlo en esta mañana, y es donde Jesús entra a Jerusalén montado en un burro. Había una posición política en el momento, había un gobierno que era exactor, había un gobierno que oprimía, y la nación judía estaba esperando un libertador. Pero un libertador llegaría montado no en un burro, sino que llegaría montado en un caballo de pura sangre. Pero este burro, en este versículo 6 y esa entrada que hace Jesús a Jerusalén, Jesús no está hablando de una libertad exterior. Jesús está hablando de una libertad interior. Ellos esperaban ser libres de la opresión, pero Jesús no viene a oprimirlos de los romanos. Jesús viene a oprimirlos de algo que los está atando espiritualmente en su interior. Entonces, lo primero que aprendemos en esta mañana es que Jesús viene
no solamente a trabajar en el exterior, sino en el interior. Y hay una frase que ustedes han leído, que seguramente la conocen, que Jesús no siempre responde como yo pido, sino que responde como yo necesito. No siempre me da lo que le pido, sino que me da lo que necesito. Ellos pedían un caballo y un rey que viniera a salvarlos, pero Jesús vino y entró montado en algo completamente opuesto, porque Jesús no venía a traer una libertad exterior, sino que Jesús venía a libertarlos en una forma interior. Entonces, el versículo 6 también puedo resaltar algo, y es que los discípulos obedecieron. Diga conmigo, los discípulos obedecieron. Porque Jesús les dice: vayan a la aldea del frente y hallaréis un pollino atado, hijo de asna, desatadlo y traédmelo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, ¿qué tenían que responder ellos? Simplemente: el Señor lo necesita. Así que ellos son obedientes. Y en cuanto a la obediencia, yo quiero sembrar en su corazón lo siguiente: la palabra sumada a la obediencia trae libertad. O se lo voy a decir de esta manera: libertad sucede cuando yo escucho la palabra y la obedezco. Porque escuchamos mucho la palabra y somos oidores de la palabra, pero nos cuesta pasar de ser oidores a hacedores. ¿Quiénes escuchan la palabra? Los discípulos. Y los discípulos obedecen. La palabra sumada a la obediencia trae libertad. Diga conmigo, la palabra sumada a la obediencia trae ¿qué? Libertad. Los discípulos obedecieron y tenían que ir a la aldea del frente. Tenían que ir, es como el burrito era el carro de los que vivían en esa casa. Era el medio de transporte. Es como si alguien llega y abre el garaje de su casa y prende el carro y se lo va a llevar. Y usted le pregunta: ¿qué pasa que se me va a llevar el carro? Y la persona le responde: el Señor lo necesita. Era el medio de transporte. No sé qué pasó, cómo fue, pero ellos dejaron ir su vehículo. Yo le pregunto: ¿dejaría usted a la persona que vaya a su casa llevarse su vehículo porque le dice el Señor lo necesita? Contextualmente eso pasó en ese lugar. El versículo 6 también dice lo siguiente. Le estoy hablando del versículo 6. El Señor lo necesita. ¿Qué dice el versículo 6? Léalo conmigo, es tan amable. ¿Sí? Y los discípulos hicieron como Jesús ¿qué? Les mandó. ¿Y qué más dice? El versículo 7, leámoslo, yo lo miro acá. Muy bien, pero leamos el versículo 2. Entonces, diciéndoles: id a la aldea de que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada con un pollino en ella, desatadla, traédmelo. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor ¿qué? Entonces hay una pregunta que nos hacemos acá: ¿puede necesitar algo el Señor? A aquel que todo lo tiene, aquel que es dueño de todo, aquel que hace todas las cosas, aquel que le pedimos todo, ¿puede necesitar algo? Pregúntele al que está a su lado: ¿el Señor puede necesitar algo? Ahora, es paradójico porque aquí el Señor necesita un burro. El Señor tiene un plan con el burro. Este burro, después de ese día, se volvió el burro más popular en todas las redes sociales. Todo el mundo comenzó a conocer el burro, ¿sí? Pero déjeme decirle algo en esta mañana. Usted y yo estamos aquí porque Jesús mandó por nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Los discípulos no conocían al burro, pero Jesús sí lo conocía. Ahora, Jesús quería usar al burrito. ¿Cuántos sentimos que tenemos un burrito dentro de nosotros? Y que el Señor dice que me necesita. Pero para el Señor utilizar ese burrito había o tenía que suceder algo. Tenía que ser desatado, porque ese burro estaba atado.
El Señor necesita, pero necesita también algo, desatarnos. Para ser usados tenemos que ser desatados. ¿Puede decir eso conmigo? Para ser usado tengo que ser ¿qué? Desatado. Ahora dígale al que está a su lado, dígale: Jesús te quiere usar, pero te tiene que desatar. Pastor, ¿usted me está comparando con un burro en esta mañana? Pero el burro en la Biblia representa la carnalidad. El burro en la Biblia representa la terquedad. El burro representa la necedad. Entonces, cuando yo miro a alguien que es carnal, terco y necio, yo me identifico. Yo no sé usted, pero yo me identifico. Yo soy muy carnal, muy terco y muy necio. Pero el Señor me necesita. Pero para utilizarme tiene que desatarme. Todos los que estamos acá, sin excepción, llegamos a la iglesia con un burrito adentro. Y no estamos hablando del burrito sabanero de diciembre. Estamos hablando de esa mentalidad carnal. Estamos hablando de esa mentalidad necia. Estamos hablando de esa mentalidad terca. Jesús nos quiere usar, pero nos quiere liberar. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? Porque una persona atada no puede avanzar. Una persona atada no puede progresar. Una persona atada no puede prosperar. Una persona atada es aquel creyente que siempre está en el mismo lugar y que a veces está hablando de una nueva temporada. Desde el altar predicamos: viene una nueva temporada, viene un nuevo tiempo. Dios quiere hacer algo nuevo, pero Él necesita desatarnos a nosotros. Y cada uno de nosotros en esta mañana tiene que reconocer qué área de su vida está atada. O si usted ya es una persona completamente libre, qué bien. Pero yo conozco gente que está protegiendo las ataduras de su vida. Gente que está protegiendo lo antiguo en su vida. Gente que se opone para ser desatada o desatado. No, es que yo este rencor siempre lo voy a tener. Es que esa ofensa, como me miró, no me saludó, no me llamó el día del cumpleaños, habló mal de mí. Hay gente que está atado, protegiendo lo antiguo en su vida. Gente que Dios necesita usarla, que tiene un propósito, que viene lo nuevo para su vida, pero protege lo antiguo. Yo no suelto esa amargura, yo no suelto esa ira, yo no suelto ese rencor, yo no suelto ese resentimiento. Y San Juan capítulo 8 versículo 36 es una cita que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero asistir a la iglesia, yo quiero seguir a Jesús, pero yo no quiero abrazar lo antiguo. Yo no quiero proteger esa atadura en mi vida. Yo quiero andar en libertad. Eso es lo que dice San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero ser verdaderamente libre. Señor, yo estoy aquí para que me desates. Yo estoy aquí para que rompas cadenas, para que destruyas toda herencia generacional, ancestral. Es que si mi papá fue un alcohólico, tú no vas a ser alcohólico. Si tu papá fue drogadicto, adicto a las drogas, tú no puedes seguir con esa maldición generacional. Tú te tienes que levantar a romper maldiciones generacionales. Si en casa hubo infidelidad, vengo de un hogar de padres separados, tú no vas a construir un hogar de la misma manera. Tú tienes que ser una persona desatada, una persona completamente libre. Es que mi familia siempre fue pobre, mi familia siempre vivió del gota a gota, del empeño, de la prendería, pagando intereses. Pues me tengo que levantar a decir: yo no voy a ser igual. Yo tengo que marcar la diferencia. Hay algo que almas en esta mañana necesitan escuchar: que tienen que ser libres del temor. Tenemos que ser libres del dolor, de la angustia, libres de la pornografía, del resentimiento, libres del rechazo, de la infidelidad. Hay gente aquí que necesita ser libre del mal genio.
Gente que necesita ser libre de las malas palabras, del chisme, de la crítica. Hay gente que en todo ve el pero, critica todo el tiempo. Hay gente con la que usted habla que se queja, gente desanimada todo el tiempo. Tienes que ser libre de la enfermedad, de la amargura, de la depresión, del doble ánimo. Tienes que ser libre de la inseguridad, de la soledad, de los malos pensamientos. Tienes que ser libre de esa baja autoestima. No vales por lo que tienes, vales por lo que eres. Y tienes a Cristo en tu corazón. No vales menos que la persona que está a tu lado. Yo quiero cortar con ese cordón umbilical con ese burro. Yo tengo que ser libre en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a tomar una tijera y a decir: yo corto con ese burro que me está persiguiendo todo el tiempo? Y usted habla con la persona y se le sale lo burro. Dios quiere que tú y yo caminemos en libertad. Y Jesús dijo: desátenlo y tráiganlo, porque somos libres para servir a Jesús. ¿Qué activó la palabra cuando Jesús dijo: desátenlo y tráiganlo? La obediencia. Porque la palabra sin aplicación produce desilusión. Podemos escuchar un buen mensaje, pero si no lo aplicamos, produce desilusión. Pero la palabra con aplicación produce liberación. Cuando aplico la palabra, ¿sabe por qué hay personas atadas en la iglesia? Porque no han aplicado la palabra en esa área de su vida. Si tienes pensamientos bajos, obscenos y sucios, pues tienes que aplicar la palabra en tu mente, en tu pensamiento. Si tienes en tu corazón amargura, odio, resentimiento, tienes que aplicar la palabra, porque la palabra con aplicación produce liberación. Mateo 20, 18 y 19. Dejemos de hablar del burro y hablemos de Jesús. He aquí subimos a Jerusalén, está diciendo Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Jesús está hablando de algo que no ha sucedido. Y le entregarán los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas todo esto terminará diciendo: mas al tercer día resucitará. Algo que yo encuentro, que aprendo de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, es que Jesús siempre tiene el control. Diga conmigo: Jesús siempre tiene el control. Todo lo que estaba sucediendo, Jesús ya sabía dónde estaba el burro. Jesús ya sabía que les iban a preguntar a los discípulos. Jesús sabía con quién estaba el burro: con un asna. Jesús ya sabía que cuando subía a Jerusalén sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que lo iban a condenar a muerte, que se iban a burlar de él, que lo iban a escarnecer. Lo que yo encuentro en este día de Domingo de Ramos es que Jesús siempre tiene el control. Diga conmigo: Jesús siempre tiene el control. Alguien reformador, Martín Lutero, dijo: he tenido muchas cosas en mis manos y las he perdido, pero las que he puesto en las manos de Dios todavía las poseo. ¿Cuántos de nosotros luchamos en esa guerra por tener el control? Yo quiero tener el control. Y cuando algo se me sale del control y no lo puedo monitorear, entro en angustia. Pero con Jesús, a Él tenemos que entregarle el control. El control de mi hogar, el control de mi matrimonio, el control de mis relaciones familiares. Entregar a Dios el control. ¿Cuántos estamos dispuestos hoy a entregarle a Dios el control? Porque Él siempre tiene el control. A Jesús no lo mataron. ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Los romanos? ¿Quiénes mataron a Jesús? ¿Las autoridades de la época? No, a Jesús no lo mataron. Aún su propia muerte, Él tuvo control sobre ella. Lo que yo encuentro en la palabra es que Dios siempre tiene el control. Diga conmigo: Jesús siempre tiene. Cuando el diablo le venga a decir: ay, esa factura como llegó de alta,
de los servicios, cómo va a pagar el próximo mes, cómo va a pagar esa tarjeta de crédito, la cuota del banco, cómo va a pagar la universidad de sus hijos. ¿Qué le va a responder usted al diablo? Jesús siempre tiene el control. Usted abre la nevera y está vacía y el diablo le dice: si ve, pobre, arruinado, fracasado. ¿Usted qué le va a responder? Jesús siempre tiene el control. Jesús siempre tiene el control. Y vamos al médico y hay un diagnóstico que nos asusta, que nos genera miedo, que nos trae inseguridad. Pero frente a ese diagnóstico, ¿qué tenemos que decir? Jesús siempre tiene el control. Mateo 21, versículo 9. También encuentro que aprendo de esta entrada de Jesús a Jerusalén, y la gente que iba adelante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice: Hosana en las alturas. Primero aprendo que Jesús siempre tiene el control. Segundo, Jesús siempre es digno de alabanza y adoración. Jesús siempre, diga conmigo, Jesús siempre tiene el control. Este domingo de Ramos, ¿qué me enseñaron en la iglesia? Que Jesús siempre tiene el control. No, usted le van a preguntar: ¿qué aprendió este domingo de Ramos en la iglesia? Usted va a decir: que Jesús siempre tiene el control. Pero también va a decir: Jesús siempre es digno de ¿qué? Alabanza y adoración. ¿Qué significa la palabra hosana? Hosana es una declaración de alabanza. Pero hosana es una declaración de reconocimiento. Hosana es una declaración de súplica. Y en el original hebreo, hosana significa sálvanos ahora. Eso es lo que significa. Cuando usted dice hosana, está declarando alabanza. Cuando usted dice hosana, es una declaración de reconocimiento de que Él es grande, de que Él es rey. Pero es una declaración de súplica. Sálvanos ahora. Número 1, Jesús siempre tiene el control. Número 2, Jesús siempre es digno de ¿qué? Alabanza. Lucas 19:41. Y dice lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Sabe? Lo tercero que yo aprendo es que Jesús siempre es movido por amor. Estas tres cosas se las voy a dejar en esta mañana. Jesús siempre, ¿cuál es la primera? Tiene el control. Jesús siempre es digno de alabanza. Y Jesús siempre es movido por, cuando Él vio a Jerusalén, fue movido por amor. Y al verla, lloró sobre ella. Y el versículo más adelante está diciendo Jesús: Jerusalén no entiende que para ella la paz soy yo. Y Jesús llora al ver aquella ciudad. Lo que yo encuentro es que Jesús siempre es movido por amor. Lo que yo encuentro es que la base de la entrada de Jesús a Jerusalén es el amor. Jesús enseña en esta parte de la escritura que la grandeza no está en el poder, la grandeza está en el amor. Jesús es grande porque nos ha mostrado su amor. Y la Biblia declara: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Mire, este es un amor que no se va cuando tú fallas. Este es un amor que no se apaga cuando me alejo. Este es un amor que me sigue buscando aunque yo decida alejarme. Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, y en Jerusalén había mucho ruido, mucha gente gritando, y toda la gente que lo aplaudió ese día batían los ramos, ponían los mantos en el camino. Fue la misma gente que el viernes estaba gritando: crucifícale. Fue un aplauso de labios para afuera, no fue del corazón. Pero lo que yo encuentro más allá es que a veces hay mucho ruido en nuestro corazón. Hay muchas voces que nos gritan, pero en medio del ruido y en medio de las luchas internas, Jesús quiere hacer su entrada triunfal en nuestro corazón. Cuando yo pienso que no puede más, Él siempre está ahí. Cuando la fe se desgasta como una cuerda vieja, Él siempre está ahí. Jesús es tu fuerza. Sus manos te sostienen.
Su amor por ti es firme y eterno. Porque la tercera, ¿cuál es? Jesús siempre es movido, ¿por qué? Por amor. Su amor por ti es firme y es eterno. ¿Sabes? Jesús escucha tus pensamientos. No te aferres tanto a lo que perdiste. Dios tiene algo nuevo para ti. Jesús no vino a darte una religión, Jesús vino a darte vida. Hay gente que le da miedo asistir a la iglesia porque cree que asistir a la iglesia es una religión. Pero déjame decirte, no te hablamos de una religión, te hablamos de vida, porque Jesús es vida. Jesús quiere entrar a tu corazón no para juzgarte. Jesús quiere entrar a tu corazón para restaurarte y para traer paz. Jesús no vino por los que se creen santos. Jesús vino por los que saben que sin Él están perdidos. Jesús vino por ti. Y no lo tienes que entender todo. Solo no cierres tu corazón. Jesús no vino por perfectos. Jesús vino por gente pecadora. Jesús vino a buscar gente que estaba herida. Jesús vino a buscar gente no perfecta. Jesús vino a buscar gente imperfecta para no abandonarlos. Jesús no abandona a los imperfectos. Jesús no falla. Jesús nos ha creado y te ha creado para que vivas con un propósito. Así que este domingo de Ramos no es solamente una tradición, es un llamado. Esta mañana tú no vienes a la iglesia porque es tradición ir un domingo de Ramos a la iglesia. Hoy Dios está haciendo en tu vida un llamado. Y este es el tiempo para empezar de nuevo. Jesús está hablando al corazón dolido. ¿Te dolió? Sí. ¿Te traicionaron? Sí. Pero no naciste para vivir apagado. Tienes que soltar lo que te pesa. No huyas cuando caigas, porque cuando los niños caen, al primero que miran es a papá. Busca a Jesús sin miedo. No estás solo, no estás sola. Solo Jesús te eligió. Y Jesús no te eligió porque eres perfecto. Jesús te eligió porque te ama. Eso es lo que yo encuentro en la palabra. Jesús es experto en reconstruir lo que otros dan por perdido. Si alguna vez crees que tu vida se da por perdida, pues Jesús es experto en reconstruir. El amor de Jesús no depende de lo que tú hagas por Él. El amor de Jesús depende de lo que Él ya hizo por ti. La cruz no fue una derrota, fue tu rescate. Es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Así que déjame decirte, no hay pasado que Jesús no pueda redimir. Jesús no vino a condenarte, vino a salvarte. No eres uno más, no eres una más, eres un hijo o una hija de Dios. Y aun cuando te sientas solo y sola, Jesús nunca se fue. Aunque no lo veamos, Él está. Siempre está ahí. Vienen momentos en que el Señor va a cambiar historias de hogares, de familia. No naciste para vivir con miedo, naciste para romper cadenas en el nombre de Jesús. No vales por lo que tienes, vales por lo que eres. Y así como Jesús entró a Jerusalén, Jesús quiere entrar hoy en tu corazón. Jesús no es un juez. Jesús es el Padre de amor, un Padre que no cambia, su amor no caduca, no se rinde. Jesús permanece, Él no huye, Él no te abandona. No sé quién está escuchando este mensaje en esta mañana. El camino que Jesús recorrió hacia la cruz fue por ti, no fue teatro, fue entrega. Jesús se entregó para que tú y yo seamos salvos. Jesús se entregó para que tú y yo seamos sanos. Jesús se entregó para que dejemos de ser burros. No fue una obra de teatro. Toda terquedad, toda carnalidad, toda necedad, toda atadura tiene que irse de nuestra vida. No fue teatro el sacrificio. El camino al Calvario fue entrega. El domingo de Ramos es el comienzo de un camino que lleva a la cruz.
pero también es un camino que lleva a la resurrección. El Domingo de Ramos es el comienzo de un sacrificio que termina con una victoria eterna. Se lo voy a repetir. El Domingo de Ramos es el comienzo de un camino que lleva a la cruz, pero también es un camino que lleva a la resurrección. El Domingo de Ramos es el comienzo de un sacrificio que termina con una victoria eterna. Y yo esperaría un aplauso al Señor en esta mañana. Yo quiero invitarle que usted esté de pie en esta mañana, esté de pie.